Tupac Yupanqui, las aventuras del Inca guerrero. En lo estrecho del mundo, se cuenta una historia de peruanos guerreros antiguos, grandes hombres peruanos, que amaban mucho la tierra de grandes primaveras florecientes. Qué riquezas intensas poseen en sí, hombres con coraje, extendieron su territorio de conquista, entre esas montañas tan altas vivían grandes creencias incaicas. Los cuatro suyos, que unidos en uno solo, poseían un gran imperio incaica, y su capital el Cusco, el núcleo del mundo, que sería la cuna de la cultura más grande del Perú. En esa cultura nacería uno de los hijos de Pachacútec, quien sería el gran inca en descubrir un mundo lejano al suyo, quien navegaría millares de aguas marinas. Un viaje que cambiaría la historia de la gran cultura andina incaica. Tupac Yupanqui al nacer, ya poseía la sangre de ser un gran guerrero, su padre quien era Pachacútec. Lo enseñó grandes conocimientos de cómo ser un gran combatiente y líder en las batallas que vendrían, junto con su hermano Amaru Inca Yupanqui, los dos hijos de Pachacútec desde niños. Llevaban en sí la gran sangre de un guerrero, y quien lo llevaría esa herencia de ser guerrero, sería Tupac Yupanqui. Los años pasaron. Durante esos años, Tupac Yupanqui iba aprendiendo grandes trucos y conocimientos sobre la guerra, hasta que se hizo hombre. En eso era hora de aplicar todo lo que habían aprendido. Tupac y su hermano Amaru fueron llamados hacia la presencia de su padre, donde que Pachacútec decide a quién poner al mando del ejército inca. Delante del pueblo inca da a conocer al nuevo jefe de todo ejército inca, pueblo del Cusco, pueblo inca. Hoy les digo que todo lo que construí y luché para tener a un gran imperio como ahora lo estamos viendo, hijos del sol, cada año que va pasando, nuestra tierra va creciendo, el dios inca, la luna de la noche, nos brindan nuevas conquistas, para tener un territorio más grande de lo que es ahora. Para ello, necesitaremos un nuevo capitán en nuestro ejército, un inca que defenderá en el territorio incaica. Aquí les presento a mi hijo Amaru Inca Yupanqui, quien tendrá la responsabilidad de defender y conquistar más tierras. Luego de la presentación, Pachacútec le pregunta a su hijo Tupac Yupanqui: hijo, ¿estás de acuerdo con la decisión que tome, de que tu hermano sea el nuevo jefe de todo el ejército inca? Con la cabeza agachada y mostrando un gran respeto a su padre, Tupac le responde: sí padre, estoy de acuerdo que mi hermano sea el jefe de todo el ejército inca. Muy bien, entonces todo está bien. Pero tu hijo serás mi guardián y protector del inca, o sea de tu padre. Al decirle esas palabras Tupac Yupanqui se retira, y Pachacútec prepara una nueva misión para Amaru. En una mañana ante el brillo intenso del sol, se presenta Amaru donde que su padre Pachacútec le da la misión de conquistar a los guaraníes. Y Amaru se va a realizar la misión que su padre le había ordenado. Amaru y sus hombres se preparan para ir hacia la guerra. En eso se despiden Tupac y Amaru, que solo se darían las últimas miradas y abrazos de hermanos, porque según que pasaran los años. Llegada la guerra con los guaraníes en una batalla sangrienta dada, Amaru pierde la guerra, y con la flecha recibida en el corazón, cae herido, que pierde mucha sangre en las pampas de la muerte. Y fallece Amaru. La noticia llegó muy rápido a los oídos del Inca Pachacútec, que al pasar los años, ya se veía muy avanzada de edad, y al recibir la noticia de su hijo Amaru, cae en llanto. Que las lágrimas caídas del Inca muestra una tristeza grande en su rostro, que allí, Tupac Yupanqui se acerca a su padre, acompañándole todo el tiempo en su llanto. En ese momento le dice a Tupac Yupanqui: hijo, necesitaremos un nuevo jefe y también necesitará uno que le dé esperanza a estas tierras, donde yo las hice crecer, donde mi padre, mi abuelo, hicieron lo posible de ver crecer a estas tierras. Hijo, tú serás el nuevo Inca, ya no jefe del ejército Inca sino del todo el imperio Inca, serás llamado el Inca, de los cuatro suyos. Conquista tierras, defiende la soberanía de nuestro pueblo Inca. Al ver y oír a su padre, Tupac Yupanqui le dice con las lágrimas en los ojos: sí padre, haré el modo posible de hacer crecer estas tierras, y protegeré con todo mi coraje y valentía.
Al dar las palabras finales, su padre Pachacútec fallece, que la soledad inmensa resplandece en Túpac, que tanta melancolía, llora sin parar al lado de su padre que ya dejó de existir en este mundo. Pachacútec fue enterrado y su hijo Túpac en pleno entierro y momificado, dice: pueblo inca, hijos del sol y de la luna, les digo que hoy soy el nuevo sucesor inca, quien me otorgó mi padre fallecido. Que antes de morir me dijo, que protegiera al pueblo que mi padre protegió muchos años, y todos del pueblo del Cosco, gritaron, que viva el Inca Túpac Yupanqui. Desde allí empezaría una aventura de Inca explorador, y ser conocido como el resplandeciente. El tiempo corría, los años pasaron, durante los tiempos pasados, el Inca Túpac Yupanqui tendría muchas expediciones y guerras, en cada batalla sangrienta que tenía las ganaba. Conquistó 1.000.000 de cultura y tierras grandes, llevándose consigo tesoros de los grandes territorios conquistados. La victoria incaica iba creciendo. Túpac Yupanqui, viendo la distancia del territorio inca, piensa conquistar más tierras. Entre su camino de conquista estaría una cultura grande, que sería el Imperio Chimú, y Túpac ordena atacar Chimú. En eso Túpac Yupanqui usa estrategia para acabar con este imperio, desviando el río Chimú, y hacer morir de sed y hambre al pueblo de Changchang. Los de Chimú, al verse en el desierto y sin agua que beber, se rinden ante el Inca Túpac Yupanqui. Una victoria más para el pueblo inca. Las expediciones y estrategias del Inca fue de mucha importancia para el imperio inca. En un paso de viaje hacia Quito, se presenta una batalla muy sangrienta, donde los quiteños caen totalmente conquistados. Los días de los quiteños fueron muy tristes al ver caer a su pueblo bajo las manos del pueblo inca. En un pasar de los tiempos, Túpac Yupanqui se conoce con una joven, llamada Chuquilloquillo. Se enamoraron a primeras luces primaverales, que se dieron unas promesas de amor. Que el amor entre dos corazones enamorados florecería en plena guerras y viajes, recorriendo tierras lejanas. Túpac Yupanqui y su esposa Chuquilloquillo, que en su vientre posee a su hijo que estará por nacer, los dos van hacia Quito, la tierra donde Túpac conquistó con mucha sangre y valentía. Allí funda Túpac Yupanqui la ciudad de Quito, que le dieron el nombre del El Resplandeciente. En un pasar los años, su hijo nacería, quien sería su próximo sucesor al trono inca. Muy emocionante y llena de felicidad, Túpac vive con su familia unos años en Quito. Al pasar los años, Túpac y su familia se regresan al Cusco. Allí durante los tiempos que van pasando, y su hijo Huayna Cápac va creciendo, Túpac decide ir por más expedición, un viaje donde cambiaría al pueblo inca en una realidad inesperada. Todo el pueblo inca se presentan en la plaza central del Cusco, y allí les dice a todo el pueblo: pueblo presente, les digo que realizaré una expedición muy larga, donde pienso encontrar tierras grandes y desconocidas. Mi hombre y yo iremos al oeste, en busca de nuevas tierras lejanas. Túpac Yupanqui ordena a sus hombres y generales a juntar y seleccionar grandes guerreros incas. Allí pregunta a un soldado: señor, ¿a dónde vas a ir? Y Túpac responde: a un lugar donde el gran sol y la luna, nuestra madre, nos guiarán el camino. Túpac Yupanqui y el guerrero inca, junto a sus soldados, y que tomó como capitán de la armada a su hermano Tilca Yupanqui, llevándose a más de 20.000 soldados incas. Llegando a las playas de la costa este, después de un largo caminar, Túpac Yupanqui ordena construir balsas, muchas balsas. Navegantes que sean muy resistentes al inmenso mar que están a punto de navegar. En tardes y mañanas los soldados empezaron a construir las balsas grandes. Su hermano Tilca Yupanqui le dice a su hermano Túpac Yupanqui: hermano, ya está todo preparado. Las balsas están listas para navegar, y tus 20.000 soldados listos para la gran travesía incaica. El inca Túpac Yupanqui da el orden de partir hacia lo desconocido. Desde allí dan una iniciada aventura a una travesía menos esperada. Antes de la partida a un mundo, donde es distinta al mundo en la cual creció, observa las montañas que dejará por un buen tiempo, las tierras que consiguió, con sudor y sangre.
al cruzar las aguas inmensas del mar, estará más lejos de lo que nunca estaba. Todos estaban en las balsas y Tupac sube a la balsa y da el orden de la partida del gran viaje a lo desconocido. El viaje fue intenso, en lo más grande del océano. Una noche el agua seguía en calma, pero la noche se hizo más brillante por las estrellas tan iluminantes que acompañaban el viaje de los naufragantes incas y su líder Tupac Yupanqui. En esa noche tan iluminante Tupac vio el cómo de sus miradas hacia arriba se veía con una emoción grande, pero preocupación por dentro si el viaje que lo está realizando tendrá algún beneficio. O tal vez la muerte lo encuentre y se quede allí, o regrese sin el corazón latiendo. En las aguas tan calmadas se da un inicio de un viaje lleno de aventuras y batallas que se encontrará en el camino, por la mañana ya cuando el sol está en lo alto. Las balsas incaicas resplandecen el océano entero. Pasaron días, semanas y meses que durante ese largo tiempo, ya se encontraban a la mitad del viaje en el océano Pacífico. Una tarde llegaría una tormenta en pleno mar, las olas se hacían gigantes, las balsas incaicas eran tan pequeñas ante las olas gigantes, pero el valor de Tupac Yupanqui les daba valor a todos sus soldados a que siguen remando y remando, que los gigantes de las del mar, que se veían tan furiosas, que entre el viento y los truenos que caían, se podía notar la ira del gigante océano. En uno de esos momentos, su hermano Tilka Yupanqui da gritos entre los vientos violentos, que le dice que el agua, el dios del agua está furiosa. ¿Dónde queda a conocer Tilka a Tupac que por la tormenta habían perdido una cierta cantidad de balsas y más sus soldados? Que, para calmar la furia del mar, Tilka le decía que debemos realizar el pago, así para que pase la furia o ira del inmenso océano. Tupac al oír a Tilka, de inmediato preparan una ceremonia de pagos ancestrales en medio de la tormenta, que según pasaban las horas, la tormenta fue pasando. Y durante el viaje tuvieron las aguas calmadas. En un final del viaje, se encuentran con una tierra firme. Algunos de sus soldados dieron la alarma: tierra a la vista, mi señor Inca, allá al frente se ve una tierra firme, montañas elevadas. Tupac, al ver lo que le decía su soldado, le dice: este es el mundo extraño que quise encontrar, este lugar se llamará el cinturón de tejido trenzado. ¿Dónde podremos ver las 1000 maravillas de este mundo nuevo? El mundo sabrá la existencia de este lugar y descubierto por los incas del oeste. Tilka, Tupac y sus soldados bajan a la isla de Pascua, que acaban de llegar a la Oceanía, a la Polinesia, al llegar a la tierra desconocida. Primero realiza un pago a las altas montañas y a la tierra Pachamama, pidiendo el buen viaje y la protección en cada camino que irán recorriendo. Según que hacían grandes rituales, construían en cada paso chulpas gigantes. Según que estaban en la isla explorando, en el camino se encontraron con una tribu distinta a ellos, que eran negros. Agarrados, su traje que tenían era distinto al de los incas. Tupac y su hermano Tilka dijeron que estos seres son diferentes a nosotros, no sabemos quiénes son, creo son hijos de estos lugares. Qué extraño lugar. Allí habían un pequeño grupo de los llamados Rapa Nui que estaban empujando unos gigantes muais, que los incas no entendían qué eran. Se veían como personas pero hechas de piedras, talladas a pura golpes, y había miles de ellos. En eso se encontraron cara a cara con los Rapa Nui, y no se entendían qué se decían. Tupac y su hermano Tilka se acercaron, que solo conversaron a puros señas, lograron entenderse del uno al otro. Allí Tupac le dice a Tilka que lo sigamos a donde ellos nos indican ir. Donde que siguieron los pasos de los Rapa Nui. Al otro lado, mientras el Inca Tupac Yupanqui se encontraba en el Cosco, la gente ya muy desesperados de que el Inca no vuelve aún desde su partida. Gritaban y clamaban que el Inca Tupac Yupanqui ya no vuelve, que ya debe estar muerto en esos lugares lejanos. Por eso, con la preocupación de las quejas de todo el pueblo del Cosco, la esposa de Tupac Yupanqui, Chukioquio, que les decía que el Inca volverá, tengamos más paciencia, hagamos ofrendas a la Pachamama, al dios sol y la luna, a que muestre sus buenas aventuras en aquel lugar desconocido. La población, casi no convencida, reclamaba que debería haber otro sucesor al trono. El Cosco estaba en líos,
El Cusco y todo el imperio inca se veía sin inca que los gobierne. Se mostraba como un imperio sin rey. Huayna Capac, el hijo de Tupac, ya había crecido y ya era un joven que mostraba un carácter lideral, que le preguntaba a su madre, Chukioquio, dónde se fue su padre y por qué no volvió. Hace años que ya no está conmigo, y Chukioquio le responde, mira hijo de mi sed, tu padre salió rumbo a un mundo desconocido, a un mundo donde cambiara la grandeza del imperio, del Cusco. Huayna Capac no entendía, no comprendía las razones que su madre le daba, se sentía la ira bien alta, y su madre se preocupaba mucho al verlo así. Que su corazón de joven se lastimaba mucho con la ira y tristeza que cada tiempo pasaba. Mientras tanto Tupac y sus soldados, aprendían muchas cosas de los Rapa Nui, incluso ellos les enseñaban a cómo trata la tierra, los rituales, danzas, artes, esculturas. Donde del uno al otro se daban conocimientos grandes, Tupac y su hermano Tilka, quedaron emocionados con los conocimientos de los Rapa Nui. El jefe de los Rapa Nui les dijo que por estas tierras hay unos grupos muy asesinos, que en muchas ocasiones les había atacado, son unos grupos caminantes, que andan de un lugar a otro, matando, destruyendo tribus pequeñas que se encuentran en estas tierras. En un pasar del tiempo, vieron a ese grupo de asesinos donde los incas y los Rapa Nui lucharon contra esos asesinos y ganaron en la batalla. En esa batalla se dio una lucha mostrando una alianza en dos mundos distintos. Al final de la batalla, el rey de los Rapa Nui unió fuerzas con los incas, donde el inca Tupac Yupanqui preguntó del por qué esa estatua gigante, el porqué de sus trabajos. Allí el rey de Rapa Nui les dice que esos gigantes enemigos, los Muais, hijo nuestro protector de distintos machos, y los dioses que nos dan protección al pueblo. El tiempo pasaron y Tupac dijo a sus hombres que ya es tiempo de volver al imperio Cusco, donde el pueblo debe estar preocupado porque no estoy allí, deje mi reino sin un inca quien nos gobierne. Se despiden entre dos reyes, y se dan un buen viaje entre el inca y el Rapa Nui. En camino de retorno entre esas balsas que ya especificó llenas de recursos nuevos e interesantes cosas para el Cusco, Tupac en sí, traía quijadas de caballo. Un animal muy distinto que por primera vez conoció el inca Tupac Yupanqui, gente negra y otro que traían con ellos. Al llegar al pueblo estaba molesto y reclamando del por qué el inca aún no vuelve. En ese instante llega Tupac Yupanqui, y el pueblo del Cusco, ven sorprendidos por la llegada del inca. Vengan con muchas cosas interesantes de lo que Tupac había traído de un mundo extraño. El inca Tupac les dice, volví, pueblo inca, volví y ahora más que nunca, el imperio Tawantinsuyo será más grande de lo que es ahora. Se encuentra con su esposa Chukioquio y su hijo Huayna Capac muy furiosa, llena de ira y tristeza lo mira, y su esposa Chukioquio dice que su hijo no está bien desde que te fuiste. En una noche donde dormían los dos, Chukioquio se preocupaba por la salud de su hijo y decidía envenenarlo a Tupac Yupanqui, preparándole en una bebida de chicha un veneno mortal. Le sirve y en una noche intensa, Tupac moriría envenenado. Al día siguiente se da una noticia de que el inca Tupac murió. Su hermano Tilka Yupanqui queda sorprendido, que ordena momificar el cadáver de Tupac, dándole un último adiós al inca, quien descubrió un mundo extraño que era diferente al nuestro, un mundo donde la vida era distinta pero mucho más mejor que el nuestro. Tupac Yupanqui. Conocer otro lugar para que así el imperio de los incas crezca de una forma distinta.